gestión para una correcta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, tuvimos un problema con la licenciada Adriana, quien es la anfitriona de esta mesa. Esperemos unos minutitos, por favor, para que se reconecte y podamos dar inicio. Mil disculpas. Mil disculpas, no sé qué sucedió con mi compañera Diana, pero vamos a comenzar. Voy a tomar nota de la mesa de las anotaciones que ella dejó, en lo que ella vemos si se conecta. El objetivo de esta reunión es conocer los distintos puntos de vista y experiencias que han tenido especialistas en su ramo de trabajo con niños en los últimos 2 años. La dinámica que vamos a seguir es que cada uno de los ponentes que tenemos van a tener 5 minutos para dar su punto de vista acerca de su experiencia a través de su especialidad. Tenemos abogados, psicólogos, directores de centros de desarrollo infantil y cada uno nos va a ir dando su experiencia y su punto de vista de este tema tan importante que son los niños. Y comenzamos con el maestro Salvador, quien es abogado. Oscar, ¿podrías darnos la reseña de Salvador, por favor? Tiene el micrófono apagado.
Perdón, mil disculpas, no lo teníamos esto en la mira, así que les voy a pedir más bien si cada uno se puede presentar para no omitir información importante. Así que, maestro Salvador, por favor. Este, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Salvador López Santiago. Soy licenciado en Derecho, maestro en Ciencia Política. Actualmente curso una maestría en Derecho Electoral. Mi vida profesional la he desarrollado en el ámbito electoral y legislativo. Y precisamente en este último aspecto es donde vengo a compartir algunas de las experiencias que he vivido como asesor parlamentario, principalmente en el Senado de la República. Antes de entrar en el tema propiamente, quiero destacar la sensibilidad y el acierto que tuvieron mis compañeros de Inclúyeme para poner sobre la mesa del debate público este tema que es tan importante y que debe ser abordado, en mi opinión, sí desde los aspectos, digamos, nobles, bonitos, que a todos nos gustan, pero también poner en el tintero y señalar aquellas áreas de oportunidad que por una u otra razón muchas veces son omitidas o son atendidas de manera imprecisa o de manera parcial. Ya entrando en la presentación, a mí me toca hablar acerca de los avances legislativos en torno a la niñez mexicana. Y antes de entrar a las reformas que se han impulsado a los productos legislativos, me parece muy importante que tengamos en cuenta que de acuerdo con la UNICEF, el 62% de las niñas y los niños en nuestro país han sufrido algún maltrato en su vida. 1 de cada 10 estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en sus escuelas. 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y 16.6% ha sido víctima de violencia emocional. No solamente está el tema de la violencia, también tenemos otras problemáticas como es el sobrepeso. De acuerdo con este propio organismo internacional, 1 de cada 3 niñas y niños de entre 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. Más de la mitad de la niñez mexicana se encuentra en situación de pobreza. Y un dato que no deja de ser perturbador es que el 91% de las niñas y niños indígenas viven en condiciones de pobreza. Además, 1 de cada 3 niñas y niños ha experimentado inseguridad alimentaria de moderada a severa. Entrando en los avances legislativos que tenemos en nuestro país, basta mencionar que a propósito hoy se observa el Día Nacional contra la Sustracción de Menores, aprobado por el Senado de la República en el pasado mes de febrero. Y aquí quisiera ser muy puntual en que, al menos en el Congreso Federal y particularmente en el Senado de la República, sí se lleva a cabo un trabajo legislativo importante y constante en materia de niñez. Tan solo en la última sesión del Senado de la República, correspondiente a este periodo ordinario de sesiones que concluye mañana, hubo 36 dictámenes aprobados en materia de protección de la niñez, que van desde exhortos a distintas autoridades hasta reformas a diversos ordenamientos jurídicos. Pero si queremos hablar de los avances legislativos en torno a la protección de la niñez, el punto de partida en nuestro país debe ser lo dispuesto en el artículo 4 constitucional relativo al interés superior de la niñez. Recordemos que a partir de la reforma constitucional aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2011, se estableció en nuestra Carta Magna a la letra que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen un derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y también a partir de esta reforma constitucional, que si bien tiene antecedentes, aquí es donde se marca el parteaguas, porque anteriormente las reformas que había habido en materia de interés superior de la niñez
en el mejor de los casos llegaban a recomendaciones para el Estado mexicano. Y aquí ya el espíritu del legislador te marca que debe ser la pauta y la guía para la elaboración no solo de políticas públicas, sino de otros ordenamientos jurídicos, como lo vamos a ver más adelante. En 2014 también hubo otra reforma constitucional al mismo artículo 4, muy importante, que tiene que ver con la protección del derecho a la identidad. Parece increíble, pero en pleno siglo XXI había miles y miles de niños en nuestro país y en el mundo, no es un problema exclusivo de nuestro país, que carecían de identidad, ¿no? ¿Y qué implica carecer de identidad? Bueno, implica primero que no tiene uno de los atributos de la persona, que es su nombre. Vaya a ¿no? descansar, Pibodi, es que no podía terminar algo que tenía que enviar. Grabé un video. Ya. Así te estaba contando. Bueno, y al no tener un nombre, no tener, vaya, la identidad reconocida, lo que implica es que no puede acceder a servicios de salud, a una educación, y entonces son niños invisibles para el Estado mexicano e inexistentes jurídicamente, ¿no? Entonces, por eso esta reforma del 17 de junio de 2014 es muy importante. Se adicionó un párrafo octavo para establecer a la letra que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Aquí es importante destacar que es la primera copia y porque se sigue viendo el cobro de las actas que uno vaya requiriendo posteriormente. Pero eso es muy importante porque incluso sobre todo aquí hasta en una experiencia personal, tengo primos o conocidos que, mi familia es de Oaxaca, entonces tengo primos o conocidos que, no sé, nacían en noviembre y los registraban en marzo del siguiente año, ¿no? Entonces, había un descontrol y aunque después sí se podían registrar, hay casos en los que ya no se registran y todos los problemas que esto conlleva, ¿no? Desde salud, educación. Y hace rato hablábamos de que en el artículo 4 constitucional, al establecer el interés superior de la niñez en 2011, se estableció que tenía que ser guía de las actuaciones del Estado mexicano. Y en 2014 hubo un punto muy importante, por no decir cúspide en este aspecto, con la aprobación y publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada en diciembre de 2014, porque aquí realmente se constituyó un criterio orientador para toda acción del Estado en materia de la niñez, porque en el artículo 4 constitucional te dice, tienes que orientar tus esfuerzos hacia la protección de la niñez, pero con este ordenamiento normativo ya te dice cómo, ¿no? Y en esta ley que tiene 154 artículos, cabe destacar algunos aspectos muy puntuales, ¿no? Primero, que se reconoce a las niñas y a los niños como sujetos y a los adolescentes como titulares de derechos. Esto era impensable, ¿no? Hace unas décadas y ahora se constituye un avance muy importante. Esto para garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme al establecido a nuestra ley suprema. Otro aspecto importante de esta legislación tiene que ver con la adopción, porque se asigna al Sistema Nacional DIF la obligación de contar con un sistema de información de registro de niñas y niños susceptibles de adopción, así como un registro de las personas solicitantes. Y no solo eso, sino va más allá de establecer la obligación de que deba tener un registro de las adopciones que han sido concluidas y reportar a la Procuraduría de Protección Familiar. En materia de igualdad sustantiva, se establece expresamente que las niñas y los niños tienen el derecho a acceder en la misma tesitura, en el mismo orden a los derechos humanos. Y también se establece la transversalización con perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas. Y otro aspecto también muy importante está en el artículo 45 de esta ley, en donde
expresamente prohíbe el matrimonio infantil. También aquí parece increíble, pero actualmente este fenómeno sigue siendo una terrible realidad que trunca el desarrollo, el crecimiento y, ¿por qué no decirlo?, la felicidad de las niñas y de los niños, principalmente de las niñas, que son quienes son mayor blanco de este tipo de conductas, que, insisto, son inconcebibles, ¿no? Increíbles que sigan ocurriendo en la actualidad. En materia de los derechos de expresión y acceso a la información, por un lado, se protege la libertad de opinión y expresión de las niñas y los niños, pero también, para cerrar el candado, establece que el Estado tiene la obligación de plantear los mecanismos de protección de los riesgos derivados del acceso a los medios de comunicación y el uso de los sistemas de información. También es un tema muy actual que, sobre todo en esta pandemia, se multiplicó, por decirlo de alguna manera. También otra reforma muy importante es la reforma educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Es una reforma integral que vino a sustituir a lo que el actual régimen nombraba la mal llamada reforma educativa, pero sin entrar en esos calificativos. Cabe destacar que en esta nueva reforma publicada en la nueva administración, el Estado garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y va más allá, también al garantizar la educación media superior y superior. Sobre la educación inicial, nos dice que es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y aquí un punto nodal es que nos dice que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. También otra reforma muy importante que se aprobó en la actual administración tiene que ver con el etiquetado de alimentos. Hace un momento decíamos que 1 de cada 3 niños en nuestro país tiene sobrepeso. Entonces, esta reforma es muy importante porque esencialmente, como lo dice su encabezado, se consiste en un etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas con un sistema de información simplificada en el área frontal de exhibición del envase, el cual debe advertir de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de contenido energético. Esto ya lo podemos ver en nuestra cotidianidad cuando vamos a comprar un gansito, un pingüino, una coca. Perdón por el comercial, pero eso es, digamos, es donde se refleja esta reforma, ¿no? Hace rato hablamos del matrimonio infantil que se prohíbe en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y precisamente el 3 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma para prohibir de manera expresa, una reforma al Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil. Después de su aprobación, me parece muy positivo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República han realizado exhortos a las entidades federativas que aún no reconocen la prohibición del matrimonio infantil para que homologuen su legislación con lo aprobado en junio de 2019. Y aquí es de suma importancia porque yo no tenía presente este dato, pero investigando un poco para esta charla, encontré que México es el 8º país del mundo con mayor número de matrimonios infantiles, solamente detrás de países como la India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopía. Y además, más allá de eso, está documentado que los efectos dolorosos del matrimonio infantil, ¿no? El 49% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años sufren violencia física, el 68% sufre violencia sexual y 16% padece violencia económica. Aquí, este es un tema que me parece muy sensible y que tiene muchos tabúes porque, por ejemplo, sobre todo en zonas o en regiones donde prevalecen los usos y costumbres, estos prejuicios, estas maneras arcaicas luego de ver la realidad, incluso llevan a
en su imaginario colectivo a pretender justificar o proteger conductas de esta naturaleza al amparo de usos y costumbres, ¿no? Y aquí sí hay que ser muy puntual en que los derechos humanos deben estar por encima incluso de los usos y costumbres, porque en ese sentido los usos y costumbres desvirtúan su naturaleza, que en mi opinión es salvaguardar su esencia, pero su esencia en cuanto a costumbres, tradiciones positivas, ¿no? No este tipo de cuestiones que insisto, son incompatibles con un Estado democrático. También recientemente se aprobaron diversas reformas a ordenamientos en materia de migración. Esto motivado por el contexto de la pandemia. Todos fuimos testigos o vimos en medios de comunicación como principalmente de América Latina, del Caribe y de Centroamérica, miles de personas trataban de llegar a Estados Unidos y para hacerlo pues, tenían que cruzar nuestro país, lo que ocasionó diversas problemáticas desde el tránsito, desde la propagación de contagios, pero también desde la vulneración de derechos humanos. Entonces, estas reformas son muy positivas porque establece que toda persona, mexicana, no mexicana, con residencia legal o no legal, tiene garantizados los derechos que nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano reconocen en favor de las personas. Y de manera puntual, en el caso de niñas, niños y adolescentes, garantiza que de manera adicional los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento se tendrán derecho a no ser privados de su libertad. En el Senado de la República, insisto, se aprueban constantemente productos legislativos dirigidos a proteger a la niñez. Y aquí quisiera mencionarles algunos muy puntuales, ¿no? En el periodo ordinario de sesiones que recién concluyó y en el pasado, en el inmediato pasado, se aprobaron reformas para frenar el acoso y la violencia escolares. También reformas para permitir que puedan cambiarse el orden de los apellidos de sus padres. También reformas para educar a los niños en materia de cuidado del medio ambiente, para que adopten estilos de vida sustentables. Reformas para que, y esto en el contexto de la pandemia, reformas para que las niñas y los niños que requieran internamiento por trastorno mental o del comportamiento tengan sus derechos protegidos. Y insisto, son muchísimos los productos legislativos que se aprueban, a veces no se ven o a veces se ven muy limitados. Y es que esto tiene que ver con los desafíos, porque precisamente los grandes desafíos de las reformas, sobre todo de las reformas de gran calado, es que su implementación implica un proceso gradual. ¿Y este proceso gradual qué nos quiere decir? Pues que el impacto positivo en el sector de la población al que va dirigido no es inmediato, ¿no? Sino que requiere de 2, 3 años. Y entonces, pero el imaginario, la población, el ciudadano a pie, no entiende y no tiene por qué entenderlo, que se trata de un proceso paulatino, ¿no? Y entonces por eso empiezan a hablar de fracasos o de que no hacen nada en el poder legislativo, cuando la realidad es que sí se hace. Simplemente que insisto, es un proceso gradual. Y además aquí entra otro punto, ¿no? Que el cumplimiento de los objetivos de toda norma que se apruebe en materia de protección de la niñez y del tema que sea, también tiene que ir aparejado con una actividad social, ¿no? Y en el caso concreto de los derechos de la niñez, como hemos visto, la sociedad mexicana como conjunto tiene muchas áreas de oportunidad, por llamarle de alguna manera, en la correcta observancia de los derechos de la niñez, ¿no? Y eso lo observamos desde casa, ¿no? Desde el núcleo familiar, desafortunadamente es común o no son pocos los casos en los que es un familiar el primero en transgredir los derechos de la niñez, ¿no? El primero en violentar a una niña, un niño, el primero en abusar de ellos, cuando deberían ser núcleos de confianza, de seguridad, de respeto. Desafortunadamente eso no siempre pasa. Y también en el tiempo que vivimos, donde el acceso a las redes sociales, a las tecnologías de la información es muy sencillo, un gran reto me parece que es el que tiene que ver con el llamado grooming,
y sexting, que en términos generales implica el engaño, la amenaza o la coerción de adultos que se contactan con menores con el fin de involucrarlos en actividades sexuales, evidentemente aprovechándose Perdón, de maestro, el tiempo ya la se está acabando. inexperiencia, de la inocencia de los niños, ¿no? Y aquí leía un dato que llega a ser perturbador y aterrador, ¿no? Dice que un tipo de estos, pues no sé llamarlo profesional, pero alguien que hace eso habitualmente, le toman menos de 30 segundos para enganchar, digamos, a un niño, ¿no? Entonces, en lo que el padre de familia, el tutor, vas por una coca o por algo, un enfermo de estos puede cooptar a un menor, ¿no? Engancharlo. Y entonces esto es un desafío muy importante. Y aquí quiero hacer una mención sobre en el caso del Estado de México, porque el 21, en abril de 2021, la legislatura mexiquense aprobó modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar este delito del grooming, para tipificarlo e imponer penas de hasta 16 años. De manera general, estos son los principales tópicos en los que se ha legislado en materia de niñez. Me parece que la gran conclusión es que, como todo proceso humano, el proceso legislativo en torno a la niñez mexicana es perfectible y aquí no solamente corresponde a los legisladores, sino también Perdón, maestro, el tiempo ya se está acabando. voy concluyendo, ya para concluir, y aquí es donde la ciudadanía debemos ser más activas y no limitar nuestro derecho político electoral al momento de emitir el voto a la urna, sino ir más allá y ser supervisores permanentes de nuestros legisladores para que traten estos temas de manera puntual. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias por su aportación. Y bueno, tuvimos algún inconveniente con el internet y pues bueno, me presento. Mi nombre es Adriana Guadarrama y pues a nombre de Inclúyeme les doy a todos la cordial bienvenida a esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, Salvador, por entrar con tu aportación primeramente. Y pues bueno, vamos a retomar nuestro programa. Quiero comentarles que bueno, pues en México hay más de 2 millones de niños y niñas menores de 6 años que están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial. Casi la mitad de niños y niñas no cuentan con sus vacunas de manera completa y más de 7 millones de niños menores de 6 años viven en condiciones de pobreza. Como parte del trabajo que nosotros realizamos en Inclúyeme, pues tenemos el día de hoy nuestra primera mesa de diálogo con personas que son expertas en su área y que a través de su experiencia hoy nos van a platicar del trabajo que están realizando con niños. Como es en el caso, bueno, pues en estos momentos lo hizo el maestro Salvador. Quiero presentarles a quienes forman parte de esta mesa de diálogo y presento primeramente a la maestra Erika González Núñez. Muchas gracias, maestra, por estar aquí, por acompañarnos. Ella es actualmente directora general y fundadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Competencias. Es licenciada en Administración, estudiante de la carrera de Educación e Innovación Pedagógica en la Universidad Nacional y presidente y fundadora de la Organización Mexicana a Favor de los Niños, o MAFANI, ¿lo dije bien? Gracias. Del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Competencias y consultora de empresas desde el año 2002. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Maestra Araceli Guadarrama Beltrán, ella ha sido docente de grupos a nivel preescolar, ha sido docente también en el INEA, en Educación para Adultos, fue subdirectora escolar en preescolar de escuelas oficiales, directora comisionada en escuelas oficiales de preescolar y actualmente también asesor metodológico en la supervisión preescolar. Ella es licenciada en educación, cuenta con una maestría en competencias docentes y tiene un doctorado en educación. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Al maestro Salvador, que bueno, pues ya hizo su presentación, muchas gracias. Él es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Parlamentario y maestro en Ciencias Políticas. Su carrera profesional se ha desarrollado en temas de la democracia, elecciones y en el quehacer legislativo y la comunicación política. Ha ocupado cargos de consejero electoral y ha participado como consejero electoral para la primera elección
organizada por el INE, y desde el 2002 es director editorial en Tempo, donde además es articulista. Maestro Salvador, muchísimas gracias por estar aquí. Presento también a la doctora Magda Nuño Moreno. Ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, médico pediatra, y ha colaborado con fundaciones como el Comité Central Menonita, en la Mextra, Compasión Internacional, entre otras asociaciones. Tiene 31 años de médico general y 25 años como pediatra. Por 30 años ha recorrido casi todas las etnias indígenas en todo el país en brigadas médicas, en zonas rurales y también en zonas marginadas de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún. Doctora Magda, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y un gusto nuevamente volver a verla. Presento también al licenciado Antonio Guerrero Paniagua. Él es director de CAI en el mundo de los niños, forma parte de la mesa directiva en el Movimiento Nacional de Estancias Infantiles de la República Mexicana y tiene también una participación en los diálogos abiertos de la educación y promotor de la educación inicial a nivel nacional. Licenciado Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para iniciar, ¿por qué no hablar también acerca de lo que es la importancia de las guarderías y las estancias infantiles? Que bueno, pues no solamente ayudan en el aspecto social de la incorporación de la mujer a lo que es la vida laboral, sino que también es una aportación valiosa para garantizar que nuestros niños estén seguros en un lugar en donde van a recibir una alimentación, van a recibir atención y entre otros cuidados. Es decir, preparan al niño para ser independiente en su vida preescolar posterior. Vamos a iniciar contigo, Antonio, y tu aportación sobre el trabajo de las estancias y guarderías en México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Adriana. Gracias, Oscar. Gracias, Inclúyeme, por la invitación. Dar la oportunidad a los centros de atención infantil, ahora nombrados, antes estancias infantiles, pues da la oportunidad de que se conozca nuestro trabajo a nivel nacional y la importancia que se tiene en la educación inicial para niños de 0 a 3 años 11 meses. Pues es importantísimo este periodo, como bien lo nombras, Adriana. En la experiencia que he tenido a lo largo de estos últimos años, pues la verdad es que es lo que nos ha llevado a tener esa lucha para lograr que la educación inicial ahora se encuentre en el artículo 3º constitucional de la Ley de Educación de este país. Ha sido una ardua lucha, un arduo trabajo. Tenemos una experiencia laboral tremenda junto con las compañeras que algunas veo que están conectadas. Les agradezco muchísimo. Maestra Consuelo del estado de Jalisco, la maestra Susi del estado de Chiapas, compañeras a lo largo de todo este tiempo de lucha y que pues han dedicado parte de su vida, una gran parte de su vida hemos dedicado a que la niñez de este país tenga una oportunidad, como bien decía el maestro Salvador. Pues ahorita vemos muchas leyes a favor de niñas y niños, adolescentes, que lo cual se me hace pues muy acertado. En lo que a nosotros, bueno, perdón, en lo que a mí respecta de la educación inicial, pues es muy importante que ahora se voltee a ver con esa magnitud desde la Carta Máxima de la Nación a la niñez, que es la educación inicial, ya que es una etapa importantísima en el desarrollo integral de las niñas y los niños. Es donde inicia todo. Decía el doctor Antonio Rizzoli, director en el Hospital Infantil de la Ciudad de México, ya cuando llegan a la etapa de primaria ya es tarde querer impulsar a un niño, ¿no? Entonces ahorita es importantísimo. Lamentablemente, pues con la pandemia hemos visto pues un golpe tremendo para la niñez, un total y absoluto golpe para ellos. No sabemos dónde hay muchos niños, dónde se encuentran,
quién los tiene, qué está ocurriendo con ellos, qué está ocurriendo con su educación, qué está ocurriendo con su alimentación, qué está ocurriendo con su seguridad. En los centros de atención infantil, antes estancias infantiles, que éramos 9,600 a nivel nacional, pues ya quedamos muy pocas y de igual manera hay muy poca afore o aforo de niñas y niños en estos centros de atención infantil. Y son importantes, ya que aquí en estos centros de atención infantil pues se les desarrolla integralmente, se les da de desayunar, se les da de comer, se les da colación, se les da atención, se les da seguimiento médica, de crecimiento, de desarrollo psicomotor, etcétera. O sea, es todo un plan de desarrollo el que tenemos en estos centros de atención infantil. Pero es lamentable esta situación que se está viviendo ahorita en estos últimos 2 años, pues el gran golpe, ¿no? Por eso nos hemos acercado, en este caso, pues nos acercamos inclúyeme a ustedes, Adriana, solicitarles el favor, el apoyo para impulsar de nueva cuenta estos centros de atención infantil y continuar con esta ardua labor y este largo camino que hemos tenido en estos últimos años, que ustedes han sido testigos, ¿verdad?, de este doloroso caminar para la educación inicial, lo cual, pues es doloroso invitarlos a ustedes, aquí al maestro Salvador, pues que aportemos, ¿verdad?, lo que se pueda y de donde se pueda para la educación inicial. Se necesitan todavía muchas cosas para aterrizar lo que es la educación inicial en este país, para darles a las niñas y a los niños seguridad, darles a los papás, a las mamás que no cuentan con seguro de guardería, pues estos centros de atención que a su vez ya se hicieron comunitarios, ¿no? Se encuentran en zonas vulnerables donde se recibe a niñas y niños. Nos decía Oscar en una ocasión, ¿y cómo le han hecho? Pues ni yo sé cómo le hemos hecho. Lo único que sé es que es el amor a la niñez, es el amor a nuestra labor y que seguimos adelante, ¿no? Entonces, una experiencia de vida, de verdad que no la voy a cambiar por nada del mundo. Hemos tenido subidas y bajadas, pero que es muy grato luchar por la educación integral de niñas y niños en la etapa de 0 a 3 años, 11 meses. Estoy enamorado de este programa, de verdad. Gracias, Adrián. Gracias, Antonio, muchas gracias. Y efectivamente, ¿no?, en todo este trabajo y la lucha de permanecer y de buscar potencializar las capacidades, involucrar valores, consolidar habilidades, brindando siempre una formación que permita a un niño poder enfrentar un mundo cada vez más difícil y competitivo. Tenemos también como el otro lado, el lado donde a lo mejor hay abandono o maltrato o hay algunas carencias, ¿no? Maestra Erika, gusta por favor darnos su aportación del trabajo que usted ha realizado y la experiencia que usted ha tenido. Hola. Ya se Ya. escucha, maestra, ya. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, claro, adelante. Muchas gracias. Ay. Pues antes de iniciar, de verdad, quiero pues agradecer la oportunidad para poder pues levantar la voz, ¿no? Nada más que pues digo, entiendo que es un esfuerzo que estamos haciendo entre todos, es un esfuerzo conjunto, estamos muchas personas desde diferentes trincheras
tratando de mejorar la situación de los niños en México. Y aquí quiero hacer, antes de empezar, un llamado a nuestro, y al terminar también, un llamado al por qué lo hacemos, ¿no? Un llamado reflexivo, un llamado que nos haga ver un poco más allá de lo que estamos haciendo bien y nos ayude a ver también mucho de lo que falta, ¿no? Em, Aquí les voy a plantear una perspectiva general. Yo empecé a hacer Omafani por una necesidad social de participación, ¿no? Yo creo firmemente que todos los ciudadanos, a partir de que tenemos la edad reglamentaria para emitir un voto, tenemos la edad reglamentaria para hacernos responsables, no nada más de los votos que emitimos, sino de nuestro entorno, de cómo avanzamos alrededor de lo que nos toca vivir y de lo que nos toca proveer a este país desde el punto de vista de, pues, personal, ¿no? Para empezar, después profesional, ¿no? Académico, todo lo que tengas para aportar, y finalmente a nivel comunitario, ¿no? Entonces, Omafani viene de una situación que personalmente yo viví el maltrato, viví la negligencia. Estoy segura de que, pues, más de uno de los que estamos aquí presentes, dadas las estadísticas y dada la cultura que se demuestra en nuestro país, ha vivido esas situaciones, ¿no? Y pues eso me llevó a un análisis más profundo de dónde viene y a dónde nos lleva. Y de ahí surge Omafani. Em, sí es cierto que tenemos instrumentos jurídicos los más, eh, digamos, relevantes que podemos hablar, y que ya hace rato Salvador López recalcó, además de algunos otros. En la Constitución, sí, sí se reconoce a los mexicanos, se reconoce en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce la Ley para la Protección de los Derechos, que eso ya es un avance un poco más allá. Cuando sacaron la Ley General, una parte de mí la festejó, ¿no? Ahí estaba con mi equipo, y otra parte dijo, bueno, pues qué bonita se ve ahí enmarcada y lo que ustedes quieran, pero yo sigo viendo maltrato infantil y sigo viendo negligencia y siguen pasando muchas cosas, ¿no? Hay una ley ahora, sigue habiendo problemas. O sea, realmente yo quisiera en este punto específicamente hacer un llamado, no nada más a la cuestión de que existan las leyes. Hay leyes antirrobo, hay leyes antisecuestro, y sin embargo la delincuencia, pues, ha aumentado en los últimos años. Entonces, el hecho de que existan leyes no es un elemento definitivo para que las cosas dejen de pasar. Hay otros elementos que se tienen que atender, ¿no? Y no es nada más castigar a los responsables, sino más bien como hacer un análisis de causa raíz y encontrar la forma de que dejen de suceder las cosas que nos llevan a ese punto, ¿no? Tenemos también un ejemplo muy, muy bueno de que la ley no se quede nada más en el marco bonito, y desconozco en la vida real, no he vivido en Jalisco, y nos gustaría, bueno, a mí particularmente me encantaría que la doctora nos diera una perspectiva de cómo es en Jalisco, pero sé que en Jalisco hay una inclusión importante de maltrato infantil como delito grave en el Código Penal. Eso es muy importante, porque nosotros podemos tener las leyes que ustedes gusten y manden, pero cuando uno va al Ministerio Público, y lo he hecho a título personal y lo he impulsado a título de otras personas, así como, oye, si ves maltrato, ve. Yo vivo en el Estado de México, estuve en el Distrito Federal cuando era Distrito Federal, y yo misma, o sea, yo me metí a las peleas intrafamiliares que llegaba a escuchar, para mandar traer una patrulla para que entrara. ¿Cuántas personas lo hacen realmente? O sea, realmente, ¿quiénes estamos vigilando y quiénes no? Entonces, em, en la Ciudad de México, por ejemplo, sí me tocó que las patrullas fueran inmediatamente y tocaran la puerta, ¿no? Aquí en el Estado de México, desgraciadamente, no ha sido así. O sea, en alguna ocasión noté una situación de maltrato en una tienda, y salí rápidamente por un policía para llevarlo con la persona. La persona simplemente se detuvo y ya, no pasó nada. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo le habrá ido al muchachito, bueno, a la niña en este caso, cuando llegó a su casa, ¿no? O sea, porque luego los papás son así de negligentes, de que, ay, ves, porque estuviste gritando, por eso me cacharon, ¿no? En lugar de pensar en una situación de, está mal lo que estás haciendo, o sea, realmente falta una conciencia.
Derechos, trabajo infantil en México crece o está creciendo, ¿no? No sabemos realmente las cifras. Aquí, siendo muy honestos, y yo como parte de la organización desde hace más de 10 años estoy recolectando cifras y siempre hay huecos. No tenemos en México, y cabe decirlo desde el punto de vista, empezando por las autoridades, porque a donde va la cabeza va el cuerpo, no hay una cultura de veracidad, de honestidad completa, de transparencia en cuanto a las cifras. Y no me refiero a que las estén ocultando, me refiero a que en algunos casos ni siquiera las hacen. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, estuve en Tecámac, ¿no? En el tiempo que estuvimos en Tecámac, estuvimos tratando de juntar cifras del DIF, y el DIF no las tenía. De educación, y educación no las tenía. De bienestar social, y bienestar social no las tenía. O sea, entonces, ¿quién las hace? ¿Y saben cuál es el problema mayúsculo? Que nadie dice quién las hace. O sea, todo el mundo dice, no sé. Pero la cuestión aquí no es nada más no sé, es no sé y me vale, ¿no? O sea, porque no es no sé y permíteme, yo te las busco, vamos a investigar, a ver aquí cómo es posible que no tengamos esas. No, no, o sea, realmente es más la negligencia que la ignorancia. De hecho, diría yo que la negligencia es lo que está permitiendo la ignorancia. Entonces, aquí tenemos otro dato, ¿no? Solo 8 de los 32 estados tipifican el abuso infantil como delito, realmente, solo esos. Entonces, ¿qué pasa ahí con nuestro país? O sea, no es nada más lo que se ve en las calles, no es nada más festejar si tenemos más leyes o no, sino qué está pasando en la realidad de los niños y las niñas en todos estos años. Y no nada más en la realidad de los niños y las niñas, ¿de dónde sale el problema que tienen? ¿No? Ahorita, por ejemplo, hablando de educación, tenemos una reforma ahí que se acaba de anunciar, en donde se tiene que se van a cambiar los grados y que la educación inicial se incluyó, está muy padre, pero la realidad desde el punto de vista de los hogares es que los padres suelen delegar la educación a las instituciones gubernamentales o educativas de cualquier índole. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que mientras más jóvenes entren, pues más rápido se desentienden, ¿no? O sea, de hecho, eso fue una de las primeras situaciones que se dieron con la pandemia. Ay, voy a tener a mis hijos y ahora no puedo trabajar y tener a mis hijos al mismo tiempo, ¿y qué voy a hacer? Y el home office y bla, bla, bla. O sea, pero ¿de dónde viene el problema? De la falta de visión, la falta de planeación, la falta de disposición, y no podemos exigirle a las personas, al pueblo en general, ¿no? En este caso a las familias, oye, pues mira, ten en consideración que porque realmente nadie ha sido educado para eso. Todavía venimos, o sea, la generación dominante ahorita que tiene entre 35 y 50 años es hija del chanclazo, del pellizco, del coscorrón. Todavía no ven como esa otra parte de de cómo guiar a los niños de una forma más correcta, de una forma completa, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de que, es que si le llama la atención ya es maltrato. No, porque hay formas de decir las cosas. Entre adultos, por ejemplo, hace ratito comentaban, si es cierto, soy también consultora empresarial y también doy cursos de capacitación y los diseño. A nivel adulto tenemos problemas de comunicación. Entonces, o sea, ustedes seguramente lo han vivido en sus organizaciones. Es que me lo pidió feo, es que dio por hecho que esto, es que dio por hecho lo. Entre adultos tenemos conflictos. Ahora, los tutores que tienen autoridad sobre los niños, pues no tienen como tampoco ninguna necesidad, si no la ven, si no la hacen consciente, no tienen ninguna necesidad de darle al niño su lugar, de gente pensante, de encontrar formas de una educación positiva y creativa en donde establezcas límites claros, pero también establezcas un nivel de entendimiento y de respeto que incluya la individualidad del menor. Que se vea al niño como una persona en potencia, una persona que está formándose. Eso en México, si ustedes ven en las calles, no existe. Tan no existe que hay grupos que incluso confunden. Yo platicaba hace rato con una de mis colaboradoras. Yo respeto, por ejemplo, la parte de que muchas personas digan que tienen perrijos o gatijos, ¿no?
Hay personas que hasta les ponen ahí playeritas y les hacen cumpleaños y todo el show. Ok, está padre. Pero no confundamos que tener un hijo es tener una mascota. O sea, si quieres tener una mascota y disfrazarla de tu hijo, pues bueno, ya cada quien juega a la casita como quiere, ¿no? Pero tener un niño es una responsabilidad muchísimo mayor porque los perritos y los gatitos no toman decisiones y no educan más familias, no se convierten en gobernantes, pero los hijos sí. Los hijos toman decisiones, los hijos aprenden valores, Maestra, los hijos generan otras perspectivas. Sí, perdón, ¿ya me pasé? perdón, ya quedó un minuto. Ok, gracias. Entonces, aquí en educación tenemos una emergencia educativa. Personalmente yo hago homeschooling, ¿no? Tengo mis razones para mantener a mis hijos lejos del sistema educativo mexicano normal. Y aquí, sí es cierto, yo reconozco que hay una emergencia educativa. No hubo durante toda la pandemia una eficiencia en el acceso a la educación por parte, por ejemplo, del INEA, que es el 21 organismo en el que uno puede educarse fuera de las aulas. Eso es vergonzoso en este siglo. O sea, ahorita cualquier niño en México, y hay mucha gente que no lo sabe, puede tomar un programa de países como Canadá que atienden niños a nivel internacional en su sistema educativo. Obviamente no te dicen, ah, no, pues si puedes entrar aquí en Canadá, te doy del sistema educativo mexicano. No, te dan de su sistema educativo y tú tendrías que ir a hacer la revalidación. Pero ese proceso en México está en pañales. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos esa situación, no? En cultura nos burlamos del maltrato, en cultura aprendemos que los niños pues tienen que tener un lugar así como de rezago. Tenemos mejor una ley contra el maltrato animal que una ley contra el maltrato infantil. ¿Sí, perdón? Y bueno, para ir cerrando, esto es lo que normalmente yo he visto, hablando de mi experiencia y para cerrar con esto, que sucede en general, ¿no? O sea, nos preocupamos, seleccionamos algún problema y después, pues, nos quedamos como con los likes, ¿no? Para decir eso de, ay, qué barbaridad, ya podemos seguir con nuestro trabajo, pero qué mal que esté pasando esto, pero hay que seguir con nuestro trabajo. Entonces, pues a grandes rasgos esa ha sido mi experiencia en los últimos 15 años que tengo trabajando cuestiones relacionadas con los niños. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda ha hecho un trabajo impresionante. Es muy, muy interesante todo lo que... Ya nos escucha. Muchísimas gracias, Erika, gracias por la aportación. Y bueno, pues mencionaba que es un tema muy interesante como para darle apertura a muchísimo más tiempo, ¿no? A cada uno de ustedes. Hay otro tema también interesante y que no debemos dejar a un lado, que es el tema de salud. Y bueno, pues Magda, nos gustaría que nos hicieras tu aportación acerca de tu experiencia. Adelante. Perdón, doctora, no se escucha. Ya. Sí. Buenas tardes. Gracias al licenciado Oscar por la invitación para participar en esta mesa de diálogo. Pues como ya dijimos en este inicio de la mesa, yo soy médico pediatra, vivo en Guadalajara, nací en Guadalajara. He trabajado con muchas fundaciones a favor de la niñez y en otras asociaciones civiles. Lo que yo me he encontrado en estos 30 años de trabajo, inicié los proyectos en las zonas urbanas, en la Ciudad de México y también en la ciudad de Guadalajara, donde la pobreza, a veces uno piensa que la pobreza rural es más fuerte o que influye más, pero la pobreza urbana también ha dado mucho más. Yo pienso que es más fuerte una pobreza urbana, porque en las zonas rurales la gente puede tener acceso a agua, puede tener acceso a alguna fruta o a poder criar algún animalito, algún pollo, pero en las ciudades la pobreza urbana
es más competitiva, más marginal, los recursos son más escasos. Entonces, en las dos áreas de trabajo yo he visto últimamente, a partir de la pandemia, yo he detectado y he visto más desnutrición en niños, también en ancianos, he visto mucha desnutrición en gente grande, y también al lado contrario, hay también más obesidad, hay más obesidad en los niños también. Lo que me he encontrado también en unas zonas de pobreza extrema, casi hambruna en México, está en la zona tarahumara, donde casi no se habla de esta hambruna en México porque se tapa, ¿no? Se disfraza por medio de nuestros políticos. Si hacemos las estadísticas de nutrición, pues juntamos todos los estados de la República, del norte al sur. Entonces las estadísticas se van diluyendo, pero si tú lo ves desde solo un estado de la República, pues Chiapas lleva el primer lugar, Oaxaca, Puebla, Yucatán, el Estado de México, si nos vamos a Chihuahua, ¿no? La zona tarahumara, ¿no? Entonces queremos comparar la Ciudad de México con otras ciudades como Monterrey, pues ahí no encontramos tanta desnutrición, si lo vemos a nivel estadístico. Desde el año 97 yo inicié con talleres de salud con madres en comunidades marginadas a iniciativa propia, porque yo como pediatra pues veía siempre esa deficiencia en los niños, ¿verdad? Después en el año 2000 ingresé a trabajar en una fundación que se llama AMEXTRA, que es la Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana en la Ciudad de México, donde se implementó un proyecto en la zona Cholis-Celtal, en la región Palenque de Chiapas. Ahí yo me establecí, me fui a vivir a las comunidades durante 7 años, de 2001 al 2007, para implementar un programa con las madres indígenas por el alto grado de nutrición que se encontraba en esas zonas. En este programa participó apoyo de la Fundación Kellogg's, apoyo de la Fundación Tirfún, de muchos fundaciones de Suiza, de Alemania, de otros de Inglaterra, donde se tuvo estos recursos para poder iniciar este programa. Después de 5 años de tomar este programa, lo que más me sorprendió a mí, me impactó, fue que el grado de nutrición más grave era el de las niñas. Los niños tenían nutrición leve o peso normal, pero había una nutrición por género. O sea, ahí la comida se daba en cuanto al papá y al hijo primogénito comían primero, ¿no? Si había carne o huevo, pues se lo daban al papá. También esta es una supervivencia entre las comunidades indígenas porque el padre es el que aporta el trabajo. El padre, si está cansado, si no come bien, pues claro que no va a traer el sustento. Entonces la madre, cuando tiene que repartir entre 6, 7 hijos que tiene, pues a las niñas les tocaba menos. Y después se hizo un programa de nutrición y género. Después hicimos el derecho del niño y el valor del niño en las comunidades indígenas solamente es como si fuera un animalito de carga. Mientras el niño trabaja y lleve recursos, no se les da a las niñas estudios, no se les da, no les mandan a las escuelas. Entonces nosotros tuvimos que hacer, después de este programa de nutrición, yo cambié totalmente la vertiente de desnutrición y lo cambié como la igualdad, ¿no? Del niño y la niña a poder tener, pues, y quizás su desarrollo intelectual también depende de eso, que los niños no crecen, no se desarrollan si su cerebro no come, ¿no? Si no hay esa, yo siempre les digo, el niño no va a aprender en la escuela si su estómago no está lleno. Entonces las maestras ven que los niños se duermen en las clases, los niños están casi desmayándose en la banca del salón porque no les dan de desayunar o desayunaban un poquito, ¿no? Un té y unas galletas, que es como lo clásico en las comunidades indígenas. Hasta en la Ciudad de México lo hemos visto, que los niños llegan, ¿y qué tomaste? ¿Qué comiste? No, pues agua o un té o unas galletas marías o nada, ¿verdad? Entonces, y eso es en las ciudades. Después de que regresé de la Ciudad de México, implementé justo con el licenciado Oscar Reyes en San Sebastián, en Chicoloapan, un comedor infantil. Lo hicimos por medio de la Fundación Nutrivida. También, después de mucho observar, dar consultas, hicimos una línea base de esta colonia y se implementó un comedor infantil para 200 niños. También tuvimos apoyo, pues, de la Fundación de Banco de Alimentos de la Ciudad de México, de Nutrivida, de Amextra, de una fundación Serva Partners de Suiza. Entonces, todos estos recursos fueron para que estos niños desayunaran y comieran antes de ir a la escuela, regresaban a la primaria, después les dimos clases de conversación, después se les daban talleres a las madres. O sea, este comedor duró como 3 años ahí en San Sebastián, en la zona que se conoce como Cartolandia, ¿no? Porque hay muchas cartolandias en México, pero esa fue la que yo conocí de la Ciudad de México.
Después de ahí yo entré a trabajar a una fundación que se llama Compassion International, donde es una fundación pues es de origen americano, donde se trabajaba con 20,000 niños a nivel nacional y yo era la coordinadora a nivel nacional de nutrición. También implementamos programas para peso y talla en 8 estados de la República. Después me convertí en escritora, empecé a escribir libros. Eso no era como una función ni algo que yo pensaba hacer. Manuales de nutrición, manuales de rescatar recetas de las comunidades, rescatar plantas comestibles como quelites, como tubérculos, como yuca, cosas que ya no se comen, ¿no? Y hay niños que yo creo que ya ahorita no han comido nopales, o niños que nunca han comido, yo creo, chaya o alguna otra planta de estas que nosotros nos daban cuando éramos niños, ¿no? Como espinacas y esas cosas. Entonces, también ha habido muchos cambios en la alimentación por la cuestión de la comercialización, de la comida chatarra, de la comida rápida. Entonces, esto incrementó a los niños obesidad y sobrepeso. Entonces, tenemos en una familia una mamá obesa, un niño desnutrido y niño obeso. O podemos tener todos los hermanitos obesos y el más pequeñito desnutrido. En la misma familia se pueden dar estas situaciones. Eso también es algo muy triste. En otra oportunidad, no sé si ahorita pueda leerles algunas estadísticas de lo que es la nutrición en México, de lo que actualmente está pasando aquí. De los 120 millones de habitantes que hay en México, 40 de esos millones son niños y adolescentes. De estos, el 51% se encuentra en pobreza y de estos 4 millones viven en pobreza extrema. Y el 91% de estos niños son indígenas, o sea, casi todas las zonas indígenas están en pobreza extrema y nutrición. En la encuesta nacional de salud del 2020, la prevalencia de talla baja fue de 13% y el bajo peso 4%, la nutrición crónica del 1.5%. En las zonas urbanas la nutrición crónica es del 7.7% y en las zonas rurales de 1.2%, pero esto es a nivel nacional, juntando las estadísticas de todo el país. Pero si ya nos vamos por estados, pues cambia, ¿no? La perspectiva de esto. En la UNICEF indica que el 59% de estos niños tuvo una mínima diversidad en su dieta. O sea, la monodieta que se llama es frijol, maíz o tortilla y a veces té, café, Coca-Cola, ¿no? Galletas. Y de estos niños, el 18% no consume frutas ni verduras, pero porque no hay en sus lugares o porque no tienen acceso a comprarlas o para ellos es muy caro una fruta, una verdura, ¿no? En ocasiones en los pueblos más se come un plátano, un chayote, que son unas verduras pues, locales. 8 de cada 10 niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en el área de lenguaje y de comunicación. Se ha visto un retraso en los niños. En esta pandemia los niños han tenido un retraso en la educación porque si antes presencial no aprendían, pues ahora imaginen ustedes conectados a la tableta o a la computadora. El niño está distraído, a veces los padres los dejan conectados a la computadora y no se sabe si el niño a qué horas está tomando su alimentación. Doctora, tiene un minuto. Sí, esto es, bueno, no sé si hay otra parte para hablar sobre los desafíos o lo que vamos a implementar, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues es impresionante toda la estadística que está mostrando. Y bueno, pues hay muchísimo trabajo y dentro de lo que es este trabajo, pues también tomar en cuenta la educación en el preescolar. Así es que, maestra Araceli, ¿podría darnos su aportación, por favor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto conocerlos a todos. Algunos yo tenía el gusto en algunas otras sesiones en los otros foros. Como ya me presentó la licenciada Adriana, pues toda mi trayectoria ha sido en el nivel de preescolar en educación básica, en las escuelas oficiales, y actualmente me encuentro supervisando escuelas oficiales y particulares del sistema educativo estatal. En esta situación, escuchando a los ponentes, concuerdo con muchas situaciones que han mencionado. Entre ellas, por lo que decía el licenciado Antonio, ¿no? La educación inicial, ¿dónde están esos pequeñitos? Nos sucede lo mismo con los niños de educación preescolar, que ahora estamos, ¿dónde están nuestros pequeños de educación preescolar? En las escuelas han bajado constantemente y decimos, por un rezago educativo bastante significativo en lo que ha sido en una dinámica en línea, a distancia, de momento presencial ante estos cambios de la situación de salud del país. Entonces es una constante que va a seguir sucediendo porque bajaron las
considerablemente a nivel nacional, no solamente en el estado de México. Entonces, bueno, pues ahorita la tarea de las escuelas del sistema pues, es localizar a estos pequeños para que ningún niño se quede atrás, sino que todos los pequeños estén al centro de la educación. Exactamente como lo hemos mencionado, pues hay 2 años caracterizados, estas generaciones van a estar caracterizadas por 2 años de atraso educativo en muchos aspectos. Solamente tiene que ver estamos trabajando. Hay una situación con los padres de familia que actualmente tenemos y con los maestros, pero educación básica en particular pues no estaba preparado para trabajar en línea, no estaba preparado para trabajar a distancia y concuerdo con lo que dice la doctora Eric, o sea, ¿cómo están nuestros niños ahora? Todo ese rezago que están teniendo cuando pues, no estábamos para la distancia. Se han hecho esfuerzos desde la iniciativa de los maestros y de querido hacerlo, poder sanar estas vicisitudes con las cuales nos encontramos. Este ciclo escolar particular al regresar a las aulas, pues se nos ha hecho hincapié en retomar los aprendizajes fundamentales que los alumnos deben aprender, escritura y matemática, pero pues ahí tenemos también una situación con retomar vida saludable por toda una etapa con muchos niños encerrados, tanto ellos como sus padres, en la parte alimentaria, como lo han venido nutrición y todo, niños acompañados por los padres, pero al mismo tiempo descuidados porque pues los padres estaban presentes pero ausentes al mismo tiempo. Presentes ahí junto con ellos, pero ausentes en espíritu, en alma, en cuestión a esa educación emocional para con sus hijos. Poder convivir con ellos, de poder su lenguaje, enseñarles cosas básicas en previos con los que esperamos que nuestros niños lleguen a las aulas. De la política educativa y decía, no, pero ahí está, y es verdad, no se ve. ¿Y cómo aterriza esta política educativa en las escuelas? Aterriza en planes y programas de estudio. Encuentran educativas. Y bueno, ahorita próximamente educación básica para la escuela mexicana, que todos los que estamos en aulas de educación básica, pues nos va a tocar adentrarnos al estudio de ello para saber ahora hacia dónde tenemos los pequeños. Si el centro de nuestros niños, política educativa, el centro va a ser la comunidad. ¿Quiénes están en la comunidad? Las familias, ¿no? Entonces, si los papás, ahora que empezaron a regresar presencial, llegan a la escuela y dicen, lo tuve 2 años, ahora le toca, pues ahora con la nueva propuesta tienes que inmiscuir en este formato educativo que ahora viene. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahí está el trabajo que tenemos las dos frente al aula. Son muchas cosas las que tenemos mentales, matemáticas, en el desarrollo socioemocional de los niños, en la vida saludable de los pequeños y también Muchísimas gracias, maestra Araceli. Pues bueno. Ok. Muchas gracias, maestra Araceli. El reto es muy grande y el compromiso pues incluye a todos. Pero con todo lo que hoy hemos estado pues platicando, la experiencia que ustedes han estado compartiendo, surgen algunas preguntas, como el qué hacer, cuál es la propuesta de trabajo que tenemos o cuál es el compromiso que todos debemos como tal pues asumir. Para hacer respuesta a esta pregunta, tiene cada uno de ustedes 2 minutos. Inicio primeramente con nuestra maestra Erika. Adelante, por favor. ¿Puedo volver a compartir?
Sí, la pregunta es, pues, ¿cuál sería el reto? ¿Cuál es el Sí, compromiso que todos tenemos hoy? Adelante. justamente a eso es a lo que voy. Mm. Ok, enmarcando el problema, tenemos estos retos desde mi punto de vista. Tenemos la ignorancia y la negligencia de cuidadores y autoridades. Ojo, no estoy diciendo que todos, ¿no? No estoy diciendo que el 100%, pero sí es una característica predominante, desgraciadamente. 2, una cultura represiva e indolente, ¿no? Desde la forma en la que se educa a los niños, desde la forma en la que las personas que no tienen hijos o que no son sus hijos, ¿no? Incluso en la Ley de Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes dice que, por ejemplo, que es obligatorio que si los vecinos y la gente de la calle ve, tienen que intervenir. Yo he estado haciendo una observación y no hay realmente una voluntad muy intensa, ¿no? Ni tampoco hay una voluntad a nivel cultural, a nivel de difusión cultural de parte de las autoridades para incentivar esa participación. Más bien es así como que, bueno, cada quien su rollo y que nadie se meta. En la legislación dice una cosa, pero en la cultura es otra. Entonces, a eso me refiero con cultura represiva e indolente. Y tenemos la educación deficiente de la que ya platicamos. Entonces, nosotros en Omafani, digo, cada quien, mi propuesta es que cada quien defina áreas en las que se puede enfocar, ¿no? Hablaba la doctora de salud, hablábamos también de educación. Bueno, si podemos abarcar varias, abarquemos varias, y si no, pues aunque sea nada más una, pero sí en lo público y en lo privado, estar promoviendo que las personas adopten una causa todo el tiempo, adopta una causa en favor de los niños, porque los niños de hoy son los que van a tomar las decisiones mañana. Eso no lo podemos evitar. En algún momento nosotros vamos a salir de este poder que tenemos, ¿no? Y finalmente, para poder hacer eso, tenemos que incrementar la visión de las familias. Es muy importante, desde las escuelas y desde donde ustedes quieran, desde la legislación se pueden hacer muchos cambios, pero si las familias dentro de las puertas cerradas no aprenden una buena crianza, no va a haber un cambio. Mejorar el acceso a la educación es imprescindible. Estamos de acuerdo que hay mucha pobreza y todo esto, pero incluso las personas que tienen los medios no pueden acceder a elementos de educación efectivos y eficientes que sirvan para salir adelante en la vida. O sea, no pueden acceder si no es a través de una inscripción de una misma forma, presencial. Cada escuela tiene su forma, cada supervisión tiene su forma, y si no es así, no se puede. No podemos estar tan cerrados. Tenemos que abrir ese acceso, tenemos que hacerlo más libre, tenemos que dar oportunidades a que existan escuelas virtuales, y no querer sacar también tajada de todo, porque apenas empezaron las cuestiones de la formación en línea, ya todo el mundo empezó ahí a subir las tarifas y los impuestos y todo el show. O sea, de verdad tenemos que mejorar con intención el acceso a la educación y crear una estrategia participativa por el futuro. Ahorita acabamos de ver que hay una modalidad de vamos a cambiar la educación y todo eso. Quiero pensar que con el fin sagrado de la educación que se está respetando, está no solamente apuntando a mantener, sino a mejorar el status quo, ¿no? Que haya una mejor calidad de vida, no para algunos, para todos, que de verdad haya un cambio. O sea, si ustedes ven la cantidad de la proporción de las personas que salieron de la pobreza en los últimos 30 años en China y la proporción de las personas que salieron de la pobreza en México, es risible. Y no tenemos que hablar de cantidad de personas, efectivamente cantidad, porque obviamente no son 20 veces más que nosotros, ¿no? Pero hablo de proporción, o sea, proporción. La proporción de ellos es mucho mayor que la nuestra. Entonces, tenemos que involucrar al sector empresarial, al sector social, al sector privado, a los ciudadanos interesados, a todos para que realmente opinen y no estar haciendo nada más estrategias, pues como le han llamado en algunos medios, ¿no? Ocurrencias sin pruebas piloto, sin una planeación adecuada para poder cambiar la situación de los niños y con el tiempo, pues de todos los mexicanos. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Maestra Araceli, adelante, por favor. Dejaré mi
mi cámara apagada, creo que tuve fallas con el internet, pero bueno, espero poderme haber dado un poquito a entender. De todos modos, dejo apagado. ¿Me proyectas la primera imagen, por favor? La primera. Bien, lo único que yo quiero por imagen es que todas las personas que estén presentes en esta sala y aquí puedan producirle lo que hagamos, transitar de esto, lo que vemos en esta imagen. Nuestros niños que ahora pasaron por un encierro, por una situación difícil de ver todas las dificultades que tienen en casa, regresaron a las escuelas para tener un espacio abierto, libre, donde pudieran estudiarse, vivir, relacionarse. Pues que tenemos niños que regresaron a un conductista, están sentados y el que está al frente del maestro solamente dirigiendo y como si tuvieran ahí un pataz esperando que al primer movimiento pues van a tener ellos algún problema. Entonces hay que transitar de este conductismo a una educación inclusiva, a una educación que les permita a ellos tener movilidad y expresarse, a estos niños que precisamente de 2017, 2018, 2016 que están en primero, segundo y tercer grado de preescolar, van a estar marcados para el 2030 en sus posibilidades de ingresar a la educación media superior o cómo van a salir de nivel de secundaria. Entonces, pues nada más con esta que les estamos trabajando directamente con niños, transitarlo, ir más allá, de que no lleguen a nuestras aulas a estar activos y ofrecerles lo que en 2 años de encierro no pudieron tener. La siguiente, maestra. Y bueno, ¿cuáles son los aportes? Pues, debe estar en capacitación a lo que estamos viviendo hace un rato. Si fuimos educación básica, un sistema que no está preparado para la educación en línea y ahorita están regresando a la presencialidad, tanto docentes como alumnos y también los padres de familia, capacitarnos para saber de hoy en adelante qué generación tenemos en las manos y poder ayudarlos a obtener competencias para la vida y no solamente para el trabajo. Crear dentro de las aulas un ambiente amigable y armonioso para nuestros niños porque tienen un sinfín de problemas emocionales con los que ellos llegaron y tienen además que estar cargando con los problemas antes de la pandemia a sus padres y que por eso hoy por hoy son niños de ese rato con padres presentes pero a la vez ausentes, ¿no? También contacto con las familias, es una tarea ardua del docente tener contacto con las familias a fin de crear un círculo de protección para ellos con toda esta situación que estamos viendo actualmente. El cuidado del cuidador, en este caso me refiero a los docentes, también los docentes necesitan ese cuidado. Tenemos docentes que llegaron a las aulas también con muchas situaciones, con pérdidas familiares por esta pandemia y que no han sabido sanar ese duelo y que tienen que enfrentarse a sacar también a los pequeños y a los padres de familia adelante. Entonces, ¿qué hay para los maestros también en estos cambios de política educativa, de programas de estudio, del cuidado del maestro también? Y también pues pedir ayuda a los especialistas en caso necesario. Los maestros no son todólogos, entonces para eso existen las instancias y donde podemos analizar tanto a los padres de familia como a nuestros pequeños que necesiten esa ayuda emocional, ese apoyo para poder para que en estas generaciones de niños, como se los mencionaba en el caso de preescolar, generación 16, 17 y 18, en un futuro pues que no se vea tan marcada este rezago por el que pasaron por estos 2 años de pandemia. Y yo agregaría inclusive porque en esa paulatinidad de voy, no voy, entonces falta ver cómo va a terminar esta generación en un futuro. No se trata de ser pesimistas, hay que ser positivos en ese sentido y echarle ganas en todas las trincheras, en materia política educativa hasta todo lo que aterriza ya en el aula con los maestros y pues también llevarnos a los padres de familia en ese punto. Esa sería mi sugerencia, mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araceli. Maestro Salvador, adelante. Bueno, ahorita vamos saliendo de la pandemia, pero en mi opinión, las niñas y los niños fueron los que más sufrieron y los que más siguen sufriendo el impacto de esta terrible pandemia sanitaria, la peor del último siglo. Un día, sin saber por qué, dejaron de salir, dejaron de ver a sus amigos, dejaron de ir a la escuela. Si como adulto fue complejo, no puedo imaginar siquiera cómo fue para un niño de 4 años, de 5 años. Hay niños
que ahorita tienen 4 o 5 años y nunca han ido a la escuela, ¿no? Ha sido todo a través del monitor. De las participaciones de mis compañeras y compañeros, quiero destacar su convicción, su compromiso y su experiencia. Es evidente que no solo tienen un manejo del tema, sino que además tienen una empatía y una convicción genuina y un compromiso auténtico con la niñez mexicana. Felicidades, compañeras, compañeros. Aquí, mañana, a propósito de que mañana es el 30 de abril, me parece que este es un día sí de alegría, sí de celebración, pero también debe ser un día de reflexión profunda, porque aunque suene un espacio común, los niños no son solamente el futuro, son parte fundamental, parte medular del presente. Y por eso los adultos, la sociedad, autoridades, tenemos la obligación ineludible de garantizar que nuestras niñas, nuestros niños, tengamos hijos o no, aquí yo hago, puedan crecer en ambientes de respeto, confianza, cariño, amor, seguridad. Y precisamente aquí entra el compromiso de sociedad y gobierno. Y desde que uno mismo, desde nuestras propias esferas, hagamos lo propio, ¿no? Alguna vez leí y me gustó mucho que seamos el adulto que nosotros necesitábamos, ¿no? El adulto que queríamos tener en nuestra infancia. Ese es el gran objetivo que tenemos. Y la primera infancia y en general la niñez, pero la primera infancia particularmente, es fundamental porque es en esta etapa de la vida del hombre que desarrollamos no solamente nuestro desarrollo físico, sino nuestras competencias, nuestras habilidades, la posibilidad de generar lazos afectivos con otras personas. Así de importante es este tema, ¿no? Dicen que si la escuela es la segunda casa, también debemos tener en cuenta que la casa es la primera escuela. Es decir, de nada nos va a servir tener la ley más perfecta, la ley más trabajada, de mayor vanguardia, si no comenzamos con un cambio desde nosotros mismos, ¿no? Tengamos o no tengamos hijos, hacer lo que corresponda para que las niñas y los niños puedan crecer con mayores y mejores oportunidades a las que nosotros tuvimos. En lo personal, yo no soy padre de familia, pero sí tengo una sobrina que soy su fan, ella es lo máximo para mí, y yo sueño con un mundo en el que ella pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Sueño con un mundo en el que mi sobrina, todas las niñas y todos los niños puedan cumplir sus sueños y que su único límite sea su imaginación, su esfuerzo y su capacidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Doctora Magda, adelante, por favor. Debemos preguntarnos por qué millones de niños mexicanos no disfrutan como debe ser cada etapa de su infancia. Hay millones en la calle que están tratando de sobrevivir y millones que están trabajando en la calle para llevar dinero a sus hogares. Entonces, la desigualdad también que hay en México, donde muchos niños no tienen todas las satisfacciones en su hogar, ¿verdad? Esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? En la Fundación Inclúyeme AC estamos implementando el programa de vigilancia y seguimiento nutricional, donde se toman peso y talla a los menores de 5 años en las guarderías de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en las delegaciones de Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Chalco y las primarias en las colonias de Los Reyes, La Paz y Chicoloapan. En esta etapa que se inició encontramos muchas deficiencias en los niños en lenguaje, en su desarrollo psicomotriz, en su nutrición. La mayoría tenían bajo peso. Entonces, después de hacer la línea base, de tomar estos datos, se implementará el programa de seguimiento. Es importante que las madres conozcan cuál es la etapa de cada etapa de su hijo, en cada edad, cuáles son sus requerimientos nutricionales, cómo prevenir las enfermedades y cómo prevenir la desnutrición, porque a veces cuando llegan los niños, ya con nosotros llegan chaparros, ¿no? Llegan de 10, 12 años y la mamá dice, dele vitaminas para que crezca, ¿no? Señora, pues eso era a los 4 años, a los 3, ¿no? O sea, la gente piensa que el niño va a seguir creciendo y la desnutrición que nacen desde una madre desnutrida. Entonces, es implementarlo, sobre todo en las guarderías o en las escuelas, en las etapas, en la etapa inicial, ya sea en la zona rural o en las urbanas, la vigilancia nutricional es de 0 a 5 años. La primera etapa de vida se desarrolla el cerebro de un niño. Si no crece este cerebro, las neuronas tampoco se van a desarrollar y vienen muchos problemas y complicaciones después en la edad adulta.
Entonces, esa es parte de lo que yo tengo como propuesta. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. Y bueno, pues por último, maestro Antonio, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Tuve una pequeña falla con internet. Miren, pues interesante esta plática, esta charla, estos puntos de vista con distintas, escuchar a distintas personas desde su punto de vista y su ámbito de experiencia. Pues creo que el gran reto ahorita que tenemos, pues son muchos, ¿no? Pero uno de ellos es regresar a los niños a las aulas, ¿no? Creo yo, escucho tantas deficiencias, tantos problemas que hay, escuchar a las mismas madres de mi centro de atención infantil, los problemas, conflictos que tienen para poder ingresar a su niño al centro, a las escuelas, falta de trabajo, pérdida de familiares, pérdida de papás, de mamá, de hermanos. Es brutal de verdad esta situación que acabamos de pasar o estamos todavía por salir. Y creo que el mayor reto es ese, ¿no? Es brindar precisamente un espacio digno a nuestras niñas, a nuestros niños, espacios educativos, espacios donde se puedan desarrollar de manera sana, alegre, que regresen, que vean la vida, que vean de nuevo a sus compañeros, que vuelvan a ver a sus maestras. Creo que es importante, es un reto que tenemos, es un reto y compromiso social, dígase de gobiernos federal, estatal, municipal, sociedad civil, planteles educativos, ya sea privados, públicos, no sé, necesitamos ayuda, necesitamos aportar todos de todos y buscar estrategias para hacer que nuestras niñas y los niños pues retomen su vida, que ellos lo único que requieren es divertirse, jugar, aprender, crecer, pero en un mundo sano, ¿no? En un México sano, en una comunidad sana. Entonces pienso yo que es una responsabilidad y un compromiso de todos los que nos dedicamos y estamos en este rubro de educación y de la niñez, ¿no? Y bueno, pues sí agradecer totalmente, definitivamente, licenciado Oscar, Adriana, inclúyeme, a la doctora, a ustedes, compañeros que estuvieron en este panel, de verdad agradecerles su ámbito de experiencia, su interés, definitivamente, muchas gracias. No sé, no tengo palabras para agradecerles de verdad, escucharlos y verlos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. El tiempo pues nos está apremiando, entonces no sé si las personas que están aquí presentes, que forman parte del público, tengan alguna pregunta para algunos de nuestros especialistas. Entonces, si usted puede levantar la mano y abro el micrófono. Creo que no, y es que durante las charlas veía que de pronto levantaban la mano y la volvían a bajar. Y creo que mientras iban haciendo su presentación se iban disipando algunas dudas. Pues bueno, les doy el micrófono al licenciado Oscar, que pues haga alguna aportación. Adelante, licenciado. Sí, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias. Una de las cosas que más me emocionan de mi trabajo es conocer a gente con tanto talento. Me compromete ahí ver a mi amigo Salvador, que aprecio con todo mi corazón, que lo conocí cuando es muy joven, pero lo conocí más joven todavía, y ver los frutos de su esfuerzo, de verdad que eso me pone muy, muy, muy contento, conocer a gente como a Erika,
Perdón que no les ponga el título, pero perdónenme, ¿no? Pero somos socios en esto de querer un mundo mejor. Conozco a la doctora Magda de ya casi 20 años y quiero cerrar esto contando una anécdota. Fuimos a una primaria de esas que parece que no existen, que existían en el cine de Buñuel, este cine de fantasía, ¿no? Del realismo mágico mexicano. Era muy, muy pobre la escuela. Y había una niña como de unos 9 años, con las manos muy maltratadas. Entonces le preguntamos por qué, y decía que porque tenía que lavar la ropa de ella y de sus hermanitos. No llevaba zapatos, y se acercaba la época de diciembre, y le dije, ¿qué te gustaría que te regalara? Y me contestó, un abrazo. Hay muchos Méxicos, hay muchos Méxicos. Y afortunadamente hay gente que sigue luchando como todos ustedes. Y la invitación es a que sigamos arrancando sonrisas de esos niños, a que busquemos la tan trillada ya frase de son el futuro. Tenemos que invertirle. En un momento hablaron de nosotros así, somos el futuro. Y si volteamos a ver a nuestro alrededor, ¿cuántos de esos futuros terminaron drogándose? Terminaron en la cárcel, terminaron mal. ¿Cuántos de esos futuros que fueron nuestros amiguitos? Y mañana, que es el Día del Niño, también les invito a que volvamos a ser niños, que volvamos a sonreír con esa gratitud a Dios y a la vida, donde no importaba más allá que estar feliz, ¿no? Soy un hombre de fe, y Dios dice que el que sea como niño entrará al reino de los cielos, y lo hice por eso, porque no hay malicia en el corazón de un niño. Así que muchísimas gracias, es un placer, no hablaré más porque si no luego me sigo y me emociono, pero muchísimas gracias, doctora Araceli, Toño, es de verdad un placer que estuvieron aquí y que nos pudieron compartir toda su experiencia. Y estamos en el Inclúyeme, en este caminar con la infancia, ¿no? En nuestros proyectos en comunidades, que hay con Magda, pero también incidiendo con la parte de los centros de desarrollo infantil, ¿no? Estamos aprendiendo muchísimo y créanme que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es bueno el fin que queremos alcanzar, pero también lo hacemos con mucho profesionalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y pues bueno, agradecerles a todos el tiempo que prestaron. Una disculpa también por todos los inconvenientes. Pero si calificamos, tenemos un 9, yo creo. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Agradecer el apoyo de todos, el tiempo que prestaron. También a mi compañera Flor, que también siempre pues, está atrás de nosotros. Ella hace las ligas, ayuda también a buscar a quien a través de sus redes de contacto, etcétera. Muchas gracias, Flor. A Oscar, que nos permite también hacer todos estos espacios. En nombre de Inclúyeme, les doy las gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos calurosos desde Guadalajara. Muy bien, desde donde Muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.